La gente se piensa algunas veces que mindfulness o meditación consiste en relajarse y descansar. No, todo lo contrario. Para mí es más duro media hora de práctica de meditación que una hora de gimnasio. El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto lo decía Miguel de Cervantes Saavedra en su libro Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos una vez más a su podcast Activo Digital, el lugar para hacer crecer sus negocios de forma táctica, técnica y práctica. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Pedro Sánchez, presidente de España, pero no presidente del gobierno de España, presidente de su corporación, de su empresa Orati. Listo, y con Mindfulness, que se está especializando en todos estos temas, tenemos como algunas historias, algunos relatos y algunos temas muy interesantes de los que vamos a hablar en un podcast que va a ser muy improvisado, muy libre, en el que vamos a hablar de un popurrí de temas o de ciertas generalidades para darle continuidad a una conversación que iniciamos hace aproximadamente 6 meses al sur de España, en la hermosa Granada. Si quieres, la mejor manera de presentarme es contarle cómo nos conocimos. ¿No te parece, Alejandro? Perfecto. Cuénteme a ver cómo nos conocimos. Yo soy usuario de una aplicación en la que se conectan conductores con viajeros. Si tú tienes una plaza libre en tu coche, la puedes poner a disposición de los viajeros. Y Alejandro estaba en Granada de viaje y se sumó a mi viaje a Málaga. Y durante la hora y media de trayecto, aproximadamente, tuvimos ocasión de conversar tranquila y apasionadamente sobre diferentes temas. Hoy yo estoy en Colombia. Curiosamente, acepté la invitación de Alejandro y nos hemos reunido de nuevo. Lo que me parece maravilloso, me encanta porque tenemos unos temas en común que van a ser, no sé si útiles, pero por lo menos muy amenos, como en aquella ocasión en la que empezamos a hablar de un escritor que él está en deuda de lectura, que se llama Antonio Gala, filólogo, es un tipo pensador, poeta, escritor de España, y él escribió un libro que se llama El Manuscrito Carmesí, que fue el que me dio a mí el impulso para ir a conocer el sur de Granada. De hecho, mi amigo Pedro me preguntaba, bueno, viendo tantos espacios, tantos lugares espectaculares en Europa, pues me siento muy grato acá con usted que deciden ir acá. Y es que en realidad en ese libro describen de una forma muy bella lo que fue el fin de la península ibérica en manos de los moros, en los palacios nazaríes, y todo lo que ocurría allí, la forma de vida, la forma pues también de la arquitectura, de los jardines. Hay unos jardines y unos paisajes impresionantes, increíbles, la gente súper linda en ese sur de España. Entonces ya aquí como nuestro amigo Pedro, que nos hablaba del BlaBlaCar, es un proyecto muy interesante en la plataforma que lo conocí, porque es pura economía colaborativa. Entonces, es decir, si yo voy en este momento de Medellín para Bogotá y tengo 3 plazas libres en mi coche, yo en la plataforma esta de BlaBlaCar yo publico que tengo 3 plazas disponibles y que cada una cuesta $20 o lo que sea, para las personas que quieran como viajar en una forma personalizada, ¿cierto? En un transporte con una persona, y así pues yo creo que hay ahorros ahorros ambientales, ahorros económicos, una mejor utilización de los recursos. Yo creo que el mundo necesita en este momento empezarle a apuntar, después de que estamos desangrando tanto los recursos, empezarle a apuntar hacia una economía que haga un mejor uso, un uso más consciente. Yo solo le veo ventaja, Alejandro. Te ahorra un dinero, sigues colaborando con el medio ambiente y además conoces gente interesantísima. No te puedes hacer una idea la cantidad de gente que yo he conocido en viajes de BlaBlaCar. Tú eres un ejemplo. Pero sí, es que en esto de los viajes muchas veces no necesitas saber cuál es el resultado. Simplemente seguir tu instinto. Y los resultados aparecen solos. Porque es una manera de segmentar las personas que conoces. Cuando tú tienes unas inquietudes, compartes criterios como los que compartimos de economía colaborativa, de pronto enlazas, conectas con gente que es como tú. Y de ahí aparecen oportunidades de networking, de colaboración y de capitalización. A mí me costó bastante tiempo darme cuenta de eso. Yo, como sabes, tuve una carrera en la dirección de hoteles, trabajé en diferentes multinacionales, diferentes empresas,
y mi camino era el diseñado, el perfecto. De hecho, cuando decidí dejarlo, todo el mundo me preguntaba ¿por qué? ¿Estás loco? Si te va bien, sigue por ahí, económicamente fenomenal, una estabilidad, había tocado techo, había cumplido algunos de los objetivos de mi vida, algunos de mis sueños, pero me aburría. Y eso me llevó a decidir explorar. Y explorar sin más rumbo. Así que a día de hoy, si me tuviera que definir, diría que soy alguien que no sabe qué quiere ser de mayor. ¿Verdad? ¿Alguna vez te han preguntado cuando eras pequeño qué quieres ser de mayor, Alejandro? ¿Y cómo te sentías cuando te preguntaban eso? Yo creo que un poco como frustrado porque a mí me gustaba mucho hacer como actividades libres y muy independientes del resultado. Por ejemplo, yo muy pequeñito, yo me dedicaba a la agricultura. Esos fueron los primeros emprendimientos, era sembrar aromáticas, hierbabuena, limoncillo, sidrón, cerrajón, zanahorias, cualquier cosa que pues también era como una especie como economía colaborativa, porque yo compartía e intercambiaba esto con algunas de las tías inclusive, ¿cierto? Entonces, pero no lo hacía como con tal de ánimo de lucro, ¿cierto? Sino que me interesaba, me entretenía, en otras ocasiones podía pasar ratos y horas arpegiando cualquier cosa en una guitarra y mal tocada. Pero y yo creo que la gente ahora se identifica mucho con ese tipo de cosas, ¿cierto? Que no solamente quiere hacer actividades, trabajos por conseguir plata, por sostener una familia, como el caso de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿cierto? Que tenían pues una idea de tener hijos como mano de obra, ¿cierto? Cosas para acrecentar el patrimonio de la familia o para tener una seguridad, una estabilidad. No, yo creo que ya la gente, como tú, tiene como otras intenciones en la vida, ¿cierto? Como desarrollarse, crecer espiritualmente, crecer personalmente, intelectualmente, pues como con otras áreas, más allá de sustentar o de satisfacer unos bienes primarios, ¿cierto? Y el mundo se ha vuelto chico, ¿cierto? Ya viajar es mucho más fácil, ya estamos pues en un mundo que ha cambiado bastante. También te advierto que no es fácil salir de la corriente, salir del flujo que te empuja a seguir el camino establecido. De hecho, en nuestra sociedad, por nuestro sistema económico, productivo y político, se nos empuja de una manera soslayada a especializarnos en un campo profesional. Y es como si tuviéramos a veces una oreja de burro. No está nada mal ser especialista si esa es tu condición. Sin embargo, hay gente que simplemente es curiosa e inquieta y que le gusta hacer muchas cosas. Y hasta ahora nos hemos sentido como bichos raros, porque de alguna manera se nos excluye en la sociedad. Sin embargo, antes no era así. En el Renacimiento, los grandes artistas, pintores, médicos, tenían que saber de muchas disciplinas para ser buenos en su área de conocimiento. Un buen médico tenía que saber de leyes, de filosofía y viceversa. Con lo cual, yo me he dado cuenta que no saber lo que quiero hacer, que ser un aprendiz de todo y un maestro de nada, no es un problema, como yo me pensaba cuando decidí lanzarme a emprender o a explorar nuevos caminos, sino que es apasionante y que además es más coherente contigo mismo, más sensato y hasta más productivo económicamente. Sí, de hecho recuerdo que un profesor en la universidad cuando yo estaba en arquitectura decía que hay carreras que son muy heterónomas y otras muy autónomas. Entonces una carrera como la arquitectura es muy heterónoma porque tienes que conocer de diseño, de espacio, de geología, de medio ambiente, de un montón de factores que pueden determinar una construcción, sin entrar en detalles. Y hay otras carreras que son un poco más autónomas, en las que, por ejemplo, lo ponía en estos términos, en los que necesitas 1 centímetro cuadrado de conocimiento, pero con profundidad en kilómetros, ¿cierto? No sé qué impresión te da a ti. Mientras que la otra es 1 centímetro de profundidad, pero con extensiones y kilómetros de amplitud. Entonces, de pronto eso. A mí me encanta más la heteronomía, ¿cierto? Me gusta más como aprender de diferentes áreas del saber y el quehacer humano, tampoco pues sin tratar de que mañana voy a estudiar neurociencia o neurología, no, porque de todas maneras puede que haya carreras que
que son mucho más complejas y requieren un grado académico mucho más complejo que en otras que son como de humanidades o que son sociales o que no son regidas, ¿cierto? Como por unas normas o por unos avances demasiado específicos. No sé cómo lo ves desde esa forma. Sí, no sé también cómo lo ves tú, pero me da la sensación que los emprendedores tienen un denominador común. Son hábiles y son competentes en diferentes materias. Y les da ciertas ventajas, esto ya se ha estudiado. Esa polivalencia, esa mente polivalente, les permite, por un lado, coordinar equipos de especialistas con suma facilidad. Y además encontrar lógicas y sinergias diferentes entre diferentes sistemas de conocimiento, a nivel empresarial, económico y político. Además, el emprendedor es un animal de cambio. La única constante en el mundo es el cambio. Y la gente que es generalista suele presentar una ventaja, que no le cuesta adaptarse a los cambios. Y en un entorno como el que vivimos de este siglo XXI, en el que cada vez hay más cambios y más profundos, es una gran ventaja, porque cada vez que llega un cambio, tú como generalista ya sabes que has sobrevivido a muchos cambios. Entonces una pandemia, una crisis, un despido, no es más que un cambio más. Sí, de hecho, por ejemplo, en un emprendimiento en el que haya una empresa de por medio, mínimo vas a tener que estar resolviendo 5 o 6 componentes fundamentales. La producción, el marketing, conceptos legales y jurídicos, conceptos contables y financieros, conceptos logísticos, o sea, mira todo el entramado de gente que vas a necesitar ahí. Y de hecho, pues alguien decía que, por ejemplo, el CEO lo que debía hacer es relaciones públicas, ¿cierto? Tener alianzas, levantar billete para la empresa y contratar las cabezas claves para esas áreas. Y para contratarlas debe tener un mínimo de conocimientos, y si no todo el mundo le va a meter los dedos en la boca, como decimos acá. Y de ahí para allá tiene que explorar un montón de campos, ¿cierto? Para poder solucionar y adaptarse a ese mundo tan cambiante. Eso es interesante. Y a mí me costó mucho tiempo, porque yo como buen directivo tenía mi día asignado y solía hacer muchas cosas, pero eran siempre las mismas. Cuando me liberé y obtuve más tiempo, empecé a explorar. Fui a una asociación de oratoria, de comunicación en público y liderazgo, y empecé a formarme en oratoria. De pronto empecé a leer filosofía, cosas que no sabía qué resultado me iban a dar, pero que sentía que me interesaban y me apasionaban. Y en algún momento todas ellas se han ido engarzando de manera que, de alguna manera o de otra, se han podido hasta capitalizar. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Pedro, ¿no has notado de pronto como un cambio cultural y generacional en el que los chicos de ahora se están interesando mucho por temas muy antiguos como la filosofía, pues, o desde la academia, ¿cierto? O desde las ideas del pensamiento, de hecho, desde los estilos de vida? ¿Cierto? Mira que, por ejemplo, las corrientes de nómadas digitales, es que la palabra nómada es muy bonita, ¿cierto? Nómada es una persona que no tiene, ¿cierto?, una sede principal de alojamiento o de domo, ¿cierto? No está tan domesticado. Y es que hasta hace apenas, según tengo entendido de la literatura, unos 3.500 años antes de Cristo, el Homo sapiens dejó de ser nómada para ser sedentario, es decir, cambió la amplitud del cielo con sus estrellas por un domo, ¿cierto?, para entrar a cuidar sus vacas y sus gallinas cuando tenía todo a su disposición. Y ahora, mire, vienen los nómadas digitales, por ejemplo. De hecho, yo creo que yo empecé así mi negocio, como una especie como de nómada digital. Yo empacaba en un bolso, en un morral, un computador, una cámara fotográfica, 2 mudas de ropa, 2 pantalonetas, y me iba a viajar de hotel en hotel, haciéndole las páginas, posicionándolas en Google. Me pagaban algo en alojamiento y en alimentación, y lo otro en efectivo, y con eso me iba para el otro hotel. Y así viajé por mucho tiempo. Con un amigo, con el que mi roommate, hacíamos algo que era el business tour. Ya fuera él tenía una moto y en la moto empacábamos y nos íbamos de hotel en hotel prestando estos servicios. Él sí tenía otro trabajo, entonces muchas veces yo me seguía. En algún momento conocí me hice amigo de un suizo
y él era programador, entonces viajábamos también haciendo lo mismo. Y eso eran unas experiencias demasiado enriquecedoras. Y yo pienso que ahora se están retomando cosas de ese tipo. Sí, es una revolución, Una absolutamente. Es una revolución porque igual que la globalización nos ha traído un cambio económico y comercial, nos ha traído un cambio en la manera de habitar el mundo. De pronto no tiene sentido habitar en un país donde pagan muchos impuestos, tiene una inflación considerable, cuando puedes habitar en otro que además te va a costar menos en cuanto a costes fijos, vas a aprender más e incluso vas a tener posibilidades de establecer esas conexiones, ese networking, que a lo mejor en tu lugar, como no te abría a mirar más allá de tu día a día, no tenía ocasión. El caso paradigmático es el de Bali, donde hay cada vez más nómadas digitales, miles de personas que se van allí y que dentro de ese entorno de negocio y empresarial establecen sinergia. Mira, nomás el caso aquí de nuestra ciudad de Medellín. Medellín es un epicentro de nómadas digitales en este momento. De hecho, se está tratando mucho el tema en diferentes escenarios de lo que es la gentrificación, porque los costos de los alquileres están muy altos, pues el arriendo de apartamentos, debido a este fenómeno. Porque es una ciudad, como le decimos acá, una ciudad muy pujante, muy echada para adelante, es una ciudad pues que innova a nivel tecnológico en muchísimas áreas, en el transporte pues ha sido ejemplo a nivel internacional, ha ganado también como ciertos reconocimientos, y es una muestra de eso, ¿cierto? El mundo está cambiando. Sí, pero está cambiando apoyándose, bajo mi punto de vista, en un conocimiento ya existente. Porque ¿sabías que desde la pandemia se han vendido más libros de estoicismo, de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto, de lo que se ha vendido en toda la historia? Y estaban ahí hace 3.000 años, perdón, 2.000 y pico. Pero ha sido como el momento de redescubrirlo. ¿Por qué? Porque la filosofía, como yo lo veo, esto es una opinión muy personal, Sí. se ha sacado de la escuela, se ha sacado de nuestro día a día, desde que somos pequeños hasta que crecemos, sobre todo en Occidente. Y es la respuesta para muchas de nuestras preguntas. Pensar es muy necesario para tu día a día, para tu trabajo y para tu bienestar. Y recuperando los clásicos de Grecia y Roma, recuperando la filosofía antigua, hinduista, budista y de todas las civilizaciones que hay en el mundo, todas tienen denominadores comunes. El individuo necesita concentración, necesita conectar con su mundo, con su entorno. Y por ahí viene el mindfulness. Venga, pero sobre todo conectarse consigo mismo, que es lo más complicado, porque siempre estamos en muchas ocasiones tratándonos de evadir, ¿cierto? Si yo a través de libros, a través de televisión, a través de un viaje, a través de otras personas, pues muchas veces, o yo no sé, a mí me pasa, ¿cierto? Que es que no quiero confrontarme ni encarar mi propio ser. A mí me pasó unos años antes de dejar mi carrera como directivo. Empecé a practicar mindfulness. El mindfulness es una técnica de meditación que busca estar plenamente presente y consciente en el momento, sin juzgar pensamientos o sentimientos. Sus beneficios incluyen la reducción del estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y atención, regulación de emociones, mejor sueño, reducción de depresión y dolor crónico, fortalecimiento de la resiliencia y autoaceptación. Es efectiva para varias personas con diferentes problemas, y lo mejor es que puede ser practicada en cualquier momento y lugar. Y como que empecé a ver las cosas con cierta distancia. Creo que fue un momento clave, porque 3, 4 años después dejé definitivamente esa carrera. Empecé a apreciar cosas que no apreciaba antes. Y empecé a comprender que no es beneficioso vivir en piloto automático. Que la atención plena, que es lo que se basa el mindfulness, y es lo que se basaba los estoicos cuando hablaban del prosoke y otros términos, el hinduismo, el budismo, no es ni más ni menos que un entrenamiento para la mente. La gente se piensa algunas veces que mindfulness o meditación consiste en relajarse y descansar. No, todo lo contrario. Para mí es más duro
media hora de práctica de meditación que una hora de gimnasio, porque exige mucho trabajo. Nuestra mente está diseñada para divagar, para distraerse. Exacto. Y conseguir controlarla es duro. Ahora, con la práctica, los resultados son impresionantes. A nivel de rendimiento en el trabajo, relaciones personales, tu estado psicológico. Yo no sé tú, pero veo alrededor mía cada vez más gente inestable. Por lo tanto, a mí personalmente me parece un mundo muy interesante para explorar, para practicar y para incorporar a la rutina de los emprendedores. A mí el tema de la filosofía, que de pronto en muchas ocasiones lo referenciamos o lo asociamos como con un montón de viejos barbados por allá en la edad antigua, o en Grecia, por cierto. Yo creo que la filosofía hoy en la vida tiene un papel muy importante y es la conciencia de la ciencia, ¿cierto? Una ciencia desbocada, sin límites, que hace un uso y abuso excesivo de los bienes naturales, de la misma explotación del ser humano por el ser humano, ¿cierto? Yo creo que en este momento ya sí bien debería venir la filosofía y jugar ese papel, siendo como la conciencia de la ciencia. Yo he llegado tarde. La primera vez que fui a un dojo zen fue con 20, 22 años por pura curiosidad. Me sentaron contra una pared y me dijeron 1 hora y media aquí, mirando la pared, pero no cierres los ojos que te duermes. Y con la espalda así erguida. Entonces fue 1 hora y media larguísima. Pero luego salí y me sentía sereno, me sentía lúcido, me sentía con control sobre mi mente. Pasaron años hasta que volví a tener algún contacto, pero esta vez cuando lo recuperé ya ha sido más continuo y ya sí he encontrado los resultados. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Mi experiencia personal ha sido excelente y vaya, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Ya antes se trataba esto como algo parecido a la brujería y ahora desde que hay estudios psicológicos, neurológicos, universidades como Harvard ya están demostrando los efectos en el cerebro de la práctica de la meditación. Ahora ya sí ha pasado a formar parte de nuestra vida. En el metro, acá en Medellín, me ha sorprendido mucho que de pronto aparece una voz invitándote a hacer unas micromeditaciones de unos segundos. Te habla y te dice, recuerda que puedes recuperar tu serenidad inhalando, ensanchando tu pecho, exhalando, contrayendo tu abdomen. Cuando esto está en el metro de Medellín, no es porque 4 barbudos, como tú dices, se hayan inventado y en una noche loca de drogas hayan pensado que eso es bueno para la sociedad. Hay unos estudios detrás de ello. Y a mí personalmente, que soy bastante racional, me ayuda a entender las cosas con una explicación empírica. Entonces ha sido el mindfulness, por decirlo de alguna manera, ha sido aglutinar todo el conocimiento antiguo de filosofía o una parte relevante, pero poder demostrarlo de una manera científica para que pueda llegar a cualquier ciudadano del mundo. Mencionas ahorita el estoicismo, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de leer hace poco y de hecho también en algunos ratos libres escucharlo desde Séneca. Tremendo ese filósofo. Los estoicos se caracterizaban por ser personas muy activas en la sociedad. La gente cree que el estoicismo significa resignarse y mirar para otro lado cuando vienen los problemas. Nada que ver con eso. Marco Aurelio, una de las 3 figuras más importantes del estoicismo, fue posiblemente el personaje más poderoso del mundo en su tiempo. Era el emperador de Roma y además fue sumamente respetado y valorado por su ejército, por su pueblo, y marcó una época. Séneca también era un comerciante, era un emprendedor de la época y una de las personas más ricas de su tiempo, con lo cual no eran unos entes o unas mentes que divagaban o ambiguas, no, eran gente relevante, comprometida y activa en su sociedad. Sí, de hecho un libro que estoy leyendo en este momento tiene un caso muy interesante. Ahora que hablábamos de las carreras como autónomas o más heterónomas,
en el que este señor pone a Ronald James Reed. Si uno lo busca en Wikipedia, dice, era un conserje y un filántropo. O sea, un conserje filántropo. Y hay carreras como las finanzas en las que no hay un proceso evolutivo como en la medicina o como en otras áreas, llámese arquitectura, ingenierías, ¿cierto? Que van evolucionando y van creciendo. No, en las finanzas van a haber picos altos, van a haber picos bajos, pero por más que usted estudie, nadie le va a garantizar que va a tener unas finanzas saludables. Mientras que hay otros tipos que pueden tener un MBA, pueden tener doctorados de Harvard en finanzas y terminar quebrados, ¿cierto? ¿Por qué no? Y pasa mucho con las empresas, ¿cierto? Porque la toma de decisiones financieras, ¿cierto? Recuerden que esto es Activo Digital, ¿cierto? El podcast para hacer crecer un negocio de forma táctica, técnica y práctica, en el que abordamos diferentes temas, pues, y de pronto para que le demos entrada a cómo podemos desde la comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, desde lo que hace Orati como Activo Digital, ayudarles a las empresas a conectar también con sus audiencias, ¿cierto? Ahora me estabas dando unos tips allá en el tablero, en el otro estudio, que de verdad que me sorprendieron. Tienes muchos conocimientos de esto. Y pongo el ejemplo de esto de Ronald Reed, ¿cierto? Porque al final del día somos arquitectos de decisiones, ¿cierto? Y con lo que empezábamos al principio, de la frase de Cervantes, del que anda mucho, ¿cierto? Y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces, entre más herramientas tengamos y vamos adquiriendo en el camino, así como Sancho y Don Quijote, seguramente vamos a tener más capacidad de enfrentar los nuevos retos. Y en cuanto, por ejemplo, a las finanzas, Pedro está diseñando un modelo de vida muy envidiable, en el que él se propone, según te he entendido, trabajar 6 meses y viajar otros 6 meses, ¿cierto? O no, trabajar 6 meses en su tierra natal, ¿cierto? En Granada, pues que es tu patria chica, ¿cierto? Que amo esa región. Y viajar otros 6 meses. ¿Esto cómo funciona? Háblanos un poco también de la plataforma de economía colaborativa, que es fascinante. Necesita cierta preparación, cierta organización. Esto no viene caído del cielo, pero sí que es cierto que si tus condiciones laborales, personales, económicas te lo permiten, ahora la flexibilidad para viajar es tremenda. Tú puedes, con una conexión a internet, trabajar de prácticamente cualquier lugar del mundo, y hay trabajos que no requieren estar físicamente en el lugar. Entonces, siendo capaz de organizar el sistema, yo cada vez conozco más gente que lo está poniendo en práctica. Por otro lado, hay lugares del mundo donde el coste de vida es sensiblemente inferior a otros. Elegir esos lugares estratégicos también te ayuda a minorar tus gastos. Si tú eres capaz de compensar tus gastos con tus ingresos, no tienes que estar trabajando más para producir más, o sí, si lo prefieres, pero el tiempo, como decían los estoicos, es lo más valioso que hay. Y el principio de Memento Mori está ahí. Recuerda que te vas a morir. Eso es Memento Mori. Querida audiencia, esa es la mala noticia del podcast de hoy. Todos nos vamos a morir. Ustedes también. ¿El tiempo que nos queda hasta entonces? Puede ser media hora, 30 segundos o 30 años. En nuestras manos está cómo manejarlo. Alguna lo escuché por ahí cuando me preguntan, ¿usted cuántos años tiene? Hombre, pues yo tengo los años que la divina providencia me quiera dar. Los que he vivido ya no los tengo. Y otra cuestión, hablábamos de estoicos como Episteto, que fue un esclavo y luego pasó a ser un poderoso y relevante comerciante. El tiempo que te dedica una persona es impagable, porque ese es el único activo que no se puede monetizar. Si te quedan 2 días de vida, esta media hora que me estás regalando es la más valiosa que hay. No hay nada que lo pague. Con lo cual, hoy más que nunca, el tiempo es oro. También es difícil liberarse de ciertas ataduras, de ciertas presiones sociales, pero todo gira en torno a la filosofía. Cuando tú te conoces a ti mismo, muchas veces es más insensato vivir de espaldas a tu naturaleza que vivir conforme a ello.
dicen los hindúes que hay unos nómadas que se dedican a patear la India y a caminar, y así viven toda su vida. Sí, de hecho creo Igual que hay peregrinos en el Camino de Santiago. los gitanos nacen allá, ¿no? Exacto. Y para ellos su equilibrio, su estabilidad vital se encuentra en eso. Entonces se trata de conocer cuál es tu equilibrio, cuál es tu condición, tu naturaleza. Y eso engancha directamente con la filosofía. Otro de los principios del estoicismo es: si hay algo que puedas hacer para cambiarlo, hazlo. Pero si no está en tus manos, deja de gastar tu energía en ello. Sí, yo la acompaño con una oración que puede que resulte muy religiosa, que es la oración de la serenidad. ¿La conoces? Que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Fíjate lo universal que es. Eso ha venido de la religión cristiana, ha pasado también por los clásicos de Grecia y Roma. El budismo también se nutre de ese principio, con otros nombres, otras palabras, pero de lo mismo, y el hinduismo igual. Con lo cual, forma parte del patrimonio de nuestro conocimiento. De eso no hay duda. Se sabe que hay muchas conexiones entre los libros sagrados hinduistas y los cristianos. Muchísimos, sí. Exactamente. Los cristianos, perdón. Si tú lees la Biblia, sí, y tú lees la historia de Shiva, ves cómo hay un montón de familias y hay una serie de puntos de encuentro. Además, parece que en algún momento, no sé, sabemos si con tu tocayo Alejandro Magno o otro fue el artífice, en algún momento hubo una conexión entre el Mediterráneo y Asia, y que por ahí pudieron compartir algún tipo de conocimiento. Uno de los autores griegos que a mí me encanta, me fascina, es Epicuro. No sé si has tenido la oportunidad de leer Epicuro. Algo, no mucho. Lo interesante del hombre y es que de pronto ha sido un poco tergiversado su idea y su pensamiento y su escuela epicúrea, en la que de pronto entran a rayar y a crear un límite muy corto o una brecha casi invisible entre el hedonismo y el epicurismo. ¿Cierto? No, el hombre es muy sensato. El hombre dice: venga, no cambie 5 minutos de placer por una eternidad de sufrimiento. Piense bien, trate de encontrar los placeres en cosas bellas, en la armonía, en el arte, en la misma literatura. Y esto me da pie para hablar un poco de lo que este podcast tiene para entregarles el día de hoy a nivel de la comunicación como activo digital a través de la oratoria. Y ahí aprovecho porque estábamos hablando de los griegos y es prácticamente allá donde nacen las primeras corrientes en Grecia, donde estaban los rapsodas, que eran unos personajes que llevaban la historia, las noticias de un pueblo a otro, pero la convertían en cantos para poderlas memorizar, y en esos recorridos de un pueblo a otro iban construyendo sus propios instrumentos. Esto luego lo cogen los juglares y arman una cosa espectacular y forman la historia que conocemos hoy en día. Lo que también se llama storytelling. Storytelling. El contador de cuentos. El que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel que el que no sabe pensar. Oh. Esto lo decía amigo Alejandro Pericles, uno de los impulsores de la oratoria. Y volvemos a nuestros queridos clásicos. Nosotros en Orati hacemos énfasis en cómo en el mundo antiguo se cultivó la oratoria. Y tratamos de trasladarlo a nuestros días con las herramientas que emprendedores, que empresas, abogados, estudiantes, maestros, dirigentes políticos, pastores evangelistas que hemos tenido de todo tipo de clientes nos demandan. Todos nos comunicamos. Esta es nuestra naturaleza como seres humanos. Y la calidad de nuestra comunicación incide directamente en nuestra calidad de vida. Porque una buena comunicación no solo incide en que tú seas capaz de cerrar una venta, que también incide en cómo tengas que negociar con tu expareja el divorcio. Incide en cómo tienes que gestionar una situación con tu hijo. Pero nosotros, cuando nos centramos en los negocios, vamos al punto clave: saber transmitir y evitar las barreras que nos dificultan
la calidad de la comunicación. Entonces, de esa manera, planteamos unos módulos de formación en los que practicamos constantemente y limpiamos el estilo comunicativo de los clientes. Lo primero que hacemos es suprimir todas las muletillas. ¿Sabes lo que son muletillas? Sí, claro. El pues, bueno, o sea, los chasquidos, el tocarse la nariz, el pelo. Todo eso distrae y entorpece nuestra comunicación. Mira, un cliente amigo de muchos años de estudio digital decía algo muy sabio, muy bonito. El único puente posible entre los humanos es la comunicación, y entre mejor nos comuniquemos, mejores seres humanos podemos llegar a ser. Esto repercute directamente en nuestro negocio. Cuando tú tienes una conversación de calidad, las dos partes ganan. Seguro que lo has notado cuando has tenido alguna reunión con alguien de tu equipo y la conversación ha sido fluida. Cuando tú has prestado atención plena a lo que te decía, cuando has elaborado tu argumento en base a las ideas de la otra persona. Súper. En ese momento existe una sincronía que es lo que nos hace alcanzar avances, objetivos. Cuando estamos ante una cámara, hoy que vendemos más que nunca a través de una pantallita, también es fundamental. Cuestiones como las que tú también manejas, un encuadre de calidad, una buena iluminación, una cámara en condiciones. Comunicación. Son definitivas, son comunicación. Y la comunicación online, desde la pandemia, se ha convertido en un punto crítico. Nosotros, en cuestión de 4 o 5 horas, somos capaces de cambiar la calidad de la comunicación de alguien online de mediocre a excelente. Y es que como esto algo es tan nuevo, ahora mismo todavía es una oportunidad, porque la gente está empezando. No sé si has visto grandes influencers o grandes políticos, artistas, que cuando los ve delante de la cámara se les ve oscuro, tienen la cámara por debajo, por encima, a lo mejor de fondo tienen el armario de su casa. Eso es impensable. Puliendo esos pequeños detalles consigue objetivos. Así es. Mira, hay algo en esta corta historia de la humanidad, ¿cierto? Pensando que llevamos cerca de 70.000 años, ¿cierto? En esta configuración de seres humanos, en la que pasamos de una revolución cognitiva desde ese momento hasta 35.000 años antes de Cristo, que empieza pues a consolidarse. Luego viene la revolución agrícola, 3.500 años antes de Cristo. La otra grande revolución que se viene es la revolución industrial, ¿cierto? La revolución cognitiva, revolución agrícola, revolución industrial en finales del siglo XVIII, ¿cierto? Si no estoy mal, sí. Luego viene la revolución informática de las décadas finales del siglo pasado. Luego viene la era de la comunicación y ahora estamos en la era de la influencia. O sea, mire todos los cambios grandes de la humanidad que anteriormente se demoraban 70.000 años, luego 3.500 años, luego pasamos a 2.000 años y ahora vienen unos cambios drásticos. Ahora se viene inteligencia artificial queriendo desplazar un montón de actividades, incluso el pensamiento humano. Eso está muy entredicho y muy controversial, el uso y la aplicación de esto, y todo el mundo anda preñado con el tema y haciendo mil cosas, pero a lo sumo todo va a estar dentro de la comunicación, y la comunicación en este momento puede ser uno de los grandes activos de la sociedad comercial, especialmente, también, y del resto de la humanidad. Muy mal aplicado el tema de los influenciadores o la influencia, ¿cierto? Venimos en una era de la influencia porque la información en la que acabamos de pasar dejó de ser vertical, donde una empresa, donde un periódico, donde alguien hace un publicado, otro que está abajo lo consume y se acabó. No, ya venimos en una comunicación mucho más transversal. Por ejemplo, a nivel comercial hablaban de las 4P, producto, precio, plaza, promoción, y ya otros hablan de la quinta P, que es el par, es la persona, la experiencia social a través de otro ser humano que es un prosumidor. O sea, ya no hablamos de consumidores, hablamos de prosumidores, gente que consume pero que también produce. O sea, estos grandes cambios están afectando la forma en que las empresas interactúan con sus clientes, los seres humanos entre ellos mismos, y todo está cambiando y esperemos que sea para bien.
La definición académica de revolución es una serie de cambios profundos y radicales. Y lo que venimos viviendo es que el ritmo de esos cambios se ha acelerado. Y además de ser más en menos tiempo, son cada vez más profundos. Esto nos afecta en todos los ámbitos. En la comunicación también. Fidel Castro tuvo el dudoso honor de dar 2 discursos en la Asamblea de las Naciones Unidas. Uno de ellos de 7 horas y media y otro de 11 horas ininterrumpidas. En algún momento, su hermano Raúl le trajo un vaso de agua durante las 12 horas. Le dijo, no, gracias, estoy bien. Y ¿sabes lo que dijo al principio de las 2 intervenciones? Voy a intentar ser breve. 11 horas ininterrumpidas de discurso. En el día de hoy, en el día de los 140 caracteres, amigos míos, no esperemos que nadie nos atienda por más de 1, 2, 3 minutos o 45 minutos si es un formato de otro tipo audiovisual. Con lo cual es críticamente importante ser capaz de obtener una eficacia comunicativa. Y eso se consigue, como toda la vida, con entrenamiento, quitando el ruido de nuestra comunicación, mejorando los contenidos, nuestra gramática, el orden de nuestro discurso, mejorando el contacto visual, mejorando nuestro lenguaje no verbal, que es determinante. ¿Sabías que aproximadamente la mitad de lo que transmitimos no lo transmitimos con palabras? Lo transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestra postura. No te puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo una excelente noticia para ti, Alejandro. Hemos superado el récord de ventas de la compañía en un 200%. Eso no es coherente. Si es una buena noticia, tienes que abrir los ojos, tienes que demostrar energía, sonreír. Y es complicadísimo. Eso es complicado porque lo hacemos de una forma controlamos. automática, pero no sabemos si esa forma automática es la correcta. Casa la con lo que expresión no verbal es muy compleja. Casa con lo que hablábamos antes. No controlamos nuestra mente, no vivimos concentrados en el momento y nuestra calidad de vida en general está viciada. Entonces nos encontramos con gente que son comerciales o autónomos o emprendedores y que tienen objetivos de venta. Y llegan con un cliente y empiezan a titubear, empiezan a dar vueltas, no tienen seguridad, emplean muchas muletillas. En cuestión de semanas, con un ejercicio práctico, se limpian algunos de esos defectos y los resultados saltan a la vista. No sé si de pronto en este momento has visto, me traes como a la memoria un tema que en España los llaman los gurupollas, ¿cierto? Que son los gurupollas que te van a enseñar a ser rico y te muestran una mansión y un Ferrari que alquilaron y un montón de cosas y haz lo que, copia y pega mi método y en 2 semanas, 3 semanas te garantizamos que vas a conseguir dinero, ¿cierto? Todo es posible, nada es seguro. Como dicen los navajos en Estados Unidos, all is possible, nothing is sure. Y a ver, eso es posible, ¿cierto? Pero ellos van a prometer transmitir unos métodos que ya han probado y capaz que puede que le funcionen. Pero es muy difícil que eso funcione si usted no ha construido unas bases sólidas en un tema muy importante que es la comunicación, que es la oratoria, que es la capacidad de ser original en esa transmisión de esas ideas. Eso es lo que hace cada empresa en este momento. Hay recursos. Para diferenciarse hay unas herramientas y unos elementos gráficos, unos elementos de tono de voz, de concepto visual, que van a marcar una diferencia. En la forma como comunica, créanme, marca totalmente la diferencia y los resultados en un anuncio publicitario, por ejemplo. Hay recursos o trucos que son infalibles. Por ejemplo, en una comunicación, cuando tú transmites, tú compartes una experiencia personal, la audiencia automáticamente conecta contigo. Y es que las personas estamos diseñadas para que nos interesen los chismes, Alejandro, la vida de los demás. Claro. Y si alguien te comparte su historia, de pronto dices, espérate, que esto es interesante. Es una manera de utilizar el storytelling, el recurso de contar historias para vender, por ejemplo, o para presentar un producto. Yo sigo viendo el marketing
como una herramienta de la comunicación que sirve para educar a una audiencia en torno a unos productos o servicios que yo ofrezco. Y en este momento las empresas que mejor transmitan esa idea de producto y servicio son las que mejores oportunidades de negocio pueden crear en el presente y sostenerse en el futuro. Lo que hablas del chisme es muy importante. Por ejemplo, hay un caso hipotético. Supongamos que estamos aquí en un bar compartiendo una cerveza, cualquier cosa. Y al lado hay dos chicas con las que así seamos, así, nosotros dos tan normalitos, flaquitos y sencillos, pero queremos hablar con esas dos personas. Puede abordarlo de dos formas. La primera es decirle, vengan, quieren hablar con nosotros, les invitamos a un trago, es muy intrusivo. Pero si en cambio, usted y yo empezamos a debatir un tema acá, entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a comprar el apartamento o lo vas a alquilar? ¿Qué está dentro de tus opciones? A mí me parece que lo mejor es alquilarlo, pero no sé qué ideas tienes al respecto. Entonces, ¿qué pensarías? Enfoquémonos en eso. Venga, ¿ustedes qué piensan? Oye, que me estoy fajando aquí con mi amigo y ya vamos a llegar a las manos. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Deberíamos comprar, vender? Decidnos. Seguro que les puede interesar más o menos, pero seguro porque ya que no se lo prestando esperan. atención, ya habías captado la atención de una u otra forma, ya esa discusión había generado un ambiente de, ¿cierto? Como de tensión, de intriga, de, bueno, y estos que están, y ya involucrarlas, ya de seguramente vas a tener mayor participación, y eso pasa en la comunicación. La comunicación, otro truco es que al principio de tu discurso tienes que ser impactante y no previsible. Luego plantear unas cuantas ideas y al final otra vez cerrar con impacto. Y si es posible casar el inicio con el final. Así hace un discurso redondo. La persona se va con 3-4 ideas y 4 o 5 impactos. La cita que hemos dicho al principio del Quijote o una pregunta, un caso como el que tú has planteado. Son cosas sumamente sencillas. Solo practicándolas se nota su relevancia y su traducción a los resultados en el mundo de la empresa. Pedro, ¿qué es Orati? Orati es comunicación en público y liderazgo. Nosotros nos encargamos de formar a personas, cada uno en su estilo de comunicación, porque esa es otra. Igual que no hay una filosofía perfecta, no hay un estilo de comunicación perfecto, cada uno tiene el suyo. Pero en el estilo de comunicación de cada uno, eliminar los errores y aportar soluciones. De manera que en el campo que sea, ya sea en los negocios, ya sea en el de las ventas, el cliente pueda encontrar un beneficio, pueda encontrar la ventaja competitiva. Este campo, aunque te parezca mentira, aunque los griegos en sus foros lleven practicándolo durante siglos y se haya expandido por todas las civilizaciones donde siempre ha habido rasodas, contadores de historias, conversadores, debatientes, el campo de la comunicación está sumamente inexplorado y el nivel, incluso en gente con cierta formación profesional, es mediocre. Entonces, nosotros hemos comprobado cómo practicando un poco se consiguen unos resultados más que satisfactorios. ¿Cómo se consigue esto? Nuestro método está basado en la práctica. Es como un gimnasio de oratoria. Nosotros entendemos que la oratoria no se puede aprender con unos apuntes, con un contenido. Vamos dando ideas, pero vamos practicando. La oratoria no se puede practicar leyendo un contenido. Se tiene que practicar charlando, conversando, hablando en público. Hay que entrenarla así. Y qué bien que nos ha salido el podcast, que no hemos preparado nada. Fueron 15 minutos de preparación. ¿De qué vamos a hablar? Unos tópicos principales y aquí estamos. Ese es el objetivo. Que tenga uno la soltura suficiente, la base suficiente para desenvolverse en cualquier situación, en una barra de un bar, con una chica, con un cliente, en una cena o en el metro, para que consiga expresar lo que quiere. Entonces, nosotros planteamos un método que es sumamente práctico. Se trata de practicar, practicar y practicar. Te voy a dar un ejemplo. Una de las dinámicas que hacemos es improvisación. Discurso improvisado. Sí. Te voy a dar, Alejandro, 1 minuto. Sí, si te atreves, lo hacemos de una vez. Esto es comunicación. Vale. Bien por ti. 1 minuto. Y te voy a pedir
3 cosas. Un discurso que tenga una estructura con inicio, desarrollo y final. Que no se exceda demasiado ni se quede muy corto dentro de 1 minuto. Y que tenga coherencia con un tema que te voy a dar. Después yo haré una evaluación y te daré un feedback sobre todo lo que he observado en general. Pero esos son los requisitos básicos. 1 minuto, una estructura, inicio, desarrollo y final, y una coherencia con el tema. Ok. ¿Estás preparado? Estoy nervioso al final del podcast, pero va para allá. Tu tema es el siguiente. El momento que más miedo he pasado de mi vida. Piensa en algún momento de tu vida en el que hayas pasado especialmente pánico. En 5 segundos empezará a contarlo. Recuerda, el momento que más miedo has pasado de tu vida. Adelante, Alejandro. Lo tengo. Cuando quieras. Ya pasé de nervioso a miedoso en cuestión de segundos porque ese momento fue verdaderamente trágico, catastrófico, y no sé si ustedes en algún momento se han encontrado con la muerte de frente. Pues yo sí, y eso fue hace aproximadamente 10 años. A mí una de las cosas que más me gusta hacer son los deportes acuáticos. Todo lo que tenga que ver con el agua me encanta, pero eso mismo me ha expuesto a diferentes riesgos. Y lo que pasó en esa ocasión fue en un río. Yo no le tenía respeto al agua hasta ese momento. Vamos por un sendero ecológico y hay una parte donde uno puede hacer clavadismo con unas rampas de unos 8 metros. Yo feliz, me tiro un clavado allá en el río. Se llama el Río Claro. Se llama Río Claro. Y es claro, pero es muy peligroso. Estábamos de regreso hacia el hotel, a unos 10-15 minutos del hotel. Y yo decido que no me voy a devolver por el sendero, sino que después de tirarme otro clavado, me voy a ir río abajo, nadando, porque me tengo supuestamente confianza para nadar y es lo que me gusta hacer. Sigo el curso del río, la dirección del río, y hay una parte donde se bifurca, se divide en 2. La parte de la izquierda es borrascosa, es muy agresiva y es muy atropellada. Me podía hacer daño ahí con piedras. Y la otra daba un remanso en un islote. Entonces yo no voy de afán y lo que hago es tomar el remanso. Trato de tomar el remanso que venía hacia la derecha. Pero en un momento de esos la corriente me lleva contra esa piedra, que es la que forma todo ese islote. Yo por más que intentaba dar brazadas ya no podía ir ni a la borrasca ni al remanso. No había forma. Yo estaba en una especie de remolino y ese río es muy profundo sin poder tomar ninguna dirección. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo se quedaba brazadas y brazadas, hacía pataletas, trataba de nadar con todas mis fuerzas, pero era imposible salir de ese estado. Yo lo que sospecho es que hay una corriente interna que me está llevando hacia el fondo, que intenta arrastrarme hacia el fondo. Y en un momento dado yo tomo la decisión, voy a dejarme llevar por esta corriente hacia adentro. Ahí, yo creo que es la decisión más importante que he tenido que tomar en mi vida, porque era una de vida o muerte, porque yo ya no tenía fuerzas para salir de ahí. Y yo, aunque estaba en la superficie, yo silbaba, gritaba y no había absolutamente nadie, porque el camino se desbordaba por otro sendero que era muy boscoso. Entonces las personas ya no tenían contacto visual conmigo. Me sumerjo y cuando logro agarrar una de estas rocas del islote, me impulso hacia la borrasca y ahí es donde logro salir del torbellino. Yo ya no tengo fuerzas para pelear contra las piedras y yo dejo que me lleve como del lugar, pero ya podía respirar. Y llego, como que revivo el momento porque fue bastante tenso, a otro remanso que ya es una agua mucho más tranquila, más diáfana y mucho más amplia.
y hay unos chicos allí que me ayudan a salir. Y yo estaba pálido, como esta camisa parecía un papel. Yo creo que estaba alumbrando todo de lo pálido que estaba. Y estos chicos me preguntan que qué había pasado. Yo les digo, yo no podía hablar. Entonces los muchachos se ríen y me dicen, estaba en el hoyo donde nosotros nos metemos por debajo de la piedra. O sea, yo no tenía ni idea y eso no se veía absolutamente nada. Y yo creo que en mi vida he sentido tanto miedo como en ese momento. Esa es, yo creo que la historia de terror más grande que he vivido hasta hoy. Creo que me pasé. ¿Qué tal estuvo eso? ¿Te parece bien que Dale, raja. comparta mi evaluación con tu audiencia? Raja mi podcast. Puedes destruirlo al final. Alejandro, yo he estado tomando nota Sí. mientras hablaba. Se nota que Alejandro es un orador experimentado. De eso nos hemos dado cuenta todos. No, sabes que no. Seguramente una de las razones sea porque, como decimos, tienes callo. Has entrenado, estás acostumbrado a hablar con tu equipo, con tus clientes, delante de una cámara. Y seamos sinceros. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú cómo puedes dar clases de esto? Les digo, es que llevo 8 años estudiando, semana tras semana, y practicando. Si no hubiera algún avance, algo estaría fallando. Y en tu caso creo que esa es la clave por la que eres un orador, un comunicador eficaz y competente. De eso no nos cabe duda. Ya sigue la parte que, cierto, que no va a ser tan chévere. Creo Más positiva. que esto de cuentero, yo creo que lo traigo por herencia del abuelo. Mi abuelo era sainetero. Si quieres cuenta un poco que era un sainete. Para los que no lo sepan, lo cuento yo. De casta le viene al galgo. El señor Alejandro resulta que tiene ancestros saineteros. Los sainetes son el equivalente a los juglares de la Edad Media o a los rapsodas del mundo clásico. Gente que iba contando historias y cuentos por los pueblos. Eso hacía mi abuelo. Y eso hace Él iba dejando mujeres embarazadas y dejando cuentos. Echaba cuentos ese huevón. un cuentista de toda la vida. Mi abuela, maestra de danza. Pues, imagínate. Un popurrí tremendo. Entonces se nota que tiene esa facilidad, pero por mucho que lo tengas en los genes, si no lo has venido practicando, no sale. Me ha gustado mucho tu mirada, porque ha sido sincera. La mirada, además, por momentos expresaba temor, expresaba tensión, y luego, además, la repartía entre la audiencia, la cámara y a mí también. Eso dice mucho un orador, que esté preocupado por atender a su audiencia, que la mire. Cuando hablamos online es fundamental mirar a la cámara y cuando hablamos con alguien también hay que mirarlo. Ha utilizado el recurso de la experiencia personal que hablábamos antes. Ha activado ese gen cotilla. Ha usado una experiencia tuya, como venía en el guión, pero la ha hecho muy tuya y la has compartido con los demás para que generase ese interés. Muy bien por ahí. Luego te he visto sereno. Si bien es cierto que ha ido de menos a más. En la primera parte, tal vez por los nervios, estaba algo más tenso. Sin embargo, a partir de la mitad te ha ido soltando y ha empezado a fluir lo mejor de tu comunicación. Tu lenguaje no verbal era rico, usabas las manos, la cara, la voz, la tonalidad, la modulaba, subía, bajaba. Eso ha sido un acierto. Y es que hay un punto clave. En la comunicación la espontaneidad es fundamental. No sirve de nada que aprendamos mucho si estamos tensos. Cuando estamos otra vez con conciencia plena, centrados en el momento, es cuando empezamos a ser nosotros mismos. Y si uno trata de imitar o de no ser uno mismo, la comunicación al final falla. Sí. Entonces yo he detectado que en la segunda parte has sido más tú mismo, te has soltado y tu comunicación ha sido más potente. He detectado algún leve alargamiento, algún titubeo, alguna última sílaba que alargaba del tipo bueno, pero teniendo en cuenta que es una improvisación y que no tenía guión, es muy normal
que sucedan estas cosas. Todos tenemos muletillas, todos además tenemos nuestras favoritas. Y en tu caso tampoco han sido críticas. En lo que más te ha excedido ha sido en el tiempo. Ya sabemos que eres sainetero, pero habíamos hablado un minuto. Sí. Entonces, el tiempo es importante. Por venga, que cuánto ha llevado. Tan importante es ser puntual a la hora de empezar claro. ahora como a la hora de terminar. Sí. No sé cuánto tiempo ha llevado, pero ya dejé de contar a partir de los 3 minutos. Oh. Lo que pasa es que estaba siendo tan fluida, tan rica la historia, que no te iba a interrumpir ni mucho menos. La buena noticia fue que no me ahogué aquí. Pero estuve a punto. Fue bien serio. Fue muy miedoso eso. Más puntos positivos. A pesar de no ser un discurso preparado, ha empleado un vocabulario preciso, con corrección, construcciones gramaticales coherentes, claras, concretas. Eso es fundamental. Luego has tenido un lenguaje no verbal interesante, sobre todo al final. Y me ha gustado cómo cuando hablabas del remanso, hacías una curva siguiendo el cauce del río. De pronto al final, cuando ya estabas salvado, tu voz ha cambiado. Al principio era tensa y ya se notaba paz, relajación. Has pasado del miedo a la alegría, a la osadía por haber tomado esa decisión, a sentirte seguro. Y eso lo mostraba también tu cuerpo, tu ojo, tu mano. Dice, llegué al remanso, ya estaba tranquilo. Eso es un acierto, ser coherente con lo que hablábamos, con tu lenguaje no verbal y con tu lenguaje gramatical, con tus palabras. Y luego me ha gustado que ha sido un discurso redondo, porque has empezado con un inicio fuerte, impactante, y has terminado también casándolo. Entonces, has hablado de cómo te sentías en el momento de más temor de tu vida y has hablado de cómo te sentiste después al final. Casar el final con el inicio. Es otra técnica y otro recurso también de orador experimentado. Con lo cual, no te puedo dar más que mis felicitaciones. Hombre, gracias. Bueno, ¿qué recomendación o qué recursos les vamos a dar a esta audiencia, a esta gente que de pronto nos ha soportado hasta el final? Si han visto esta práctica, esto es lo que nosotros hacemos. Así nos tiramos en cada sesión, toda la sesión, ensayando discursos improvisados, discursos preparados, un discurso de venta. Ya estamos llegando al final de este nuevo episodio de Activo Digital, el lugar para hacer crecer sus negocios de forma táctica, técnica y práctica. Listo, entonces cuéntenos dónde pueden contactar a Pedro de Orati. Nuestra página web es orati.es. Orati, terminado en y, en y.es. Ahí pueden encontrar nuestro contacto y toda la información que necesiten. Igual de comunicación en público como de asesoramiento en cuanto a turismo, gestión de propiedades, nómadas digitales, viajes, cualquier cuestión que les parezca interesante. Estamos a su total disposición. A ustedes que vieron este podcast o lo han escuchado, mil gracias por prestarnos atención, por llegar hasta este momento, por darnos un poco de su tiempo. Como mencionábamos anteriormente, el tiempo es el bien más preciado que tenemos los humanos. Es uno de los pocos bienes que nunca podemos recuperar nuevamente. También mil gracias aquí a nuestro amigo Pedro, que alguna vez le prometí allá en Granada, frente a la Alhambra, que en algún momento iba a ser yo su guía, y esta fue la oportunidad. Estuvimos en el Oriente Antioqueño haciendo un recorrido muy bonito y me siento también muy honrado de tenerlo aquí presente. Muchas gracias, Pedro. Dicen que uno siempre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Este señor me prometió que iba a ser mi anfitrión y lo ha sido. Y me la he pasado pipa aquí, me la he pasado súper chévere en Medellín en general y en particular en este rato que hemos echado. Además, ¿qué quieres que te diga? Eres un crack de la comunicación. ¿Cómo te has salido ahí? Te has echado para adelante, te has arrimado al toro y has dicho, venga, me aviento la improvisación. Sí, señor. Pedro, y gracias por invitarme, crack. A vos, Pedro, muchas gracias por estar acá. Estamos Yo espero que siempre a sea la orden. Un la gustazo. primera de muchas oportunidades. Este es el resultado de la economía colaborativa, la economía de un buen uso de los recursos. No es lo mismo tomar un avión en el que vas a llegar más rápido, pero que no sabes ni quién te lleva, a una persona que presta un servicio a través de un BlaBlaCar y viaja 7.000 kilómetros y te vuelves a reunir con él.
Esto es historia. Como decía Marco Aurelio, fuerza, coraje, templanza y determinación. Así será. Hasta pronto. Chao.